Un, dos, tres, probando el nuevo micrófono. Desde hace tiempo que ando con la idea de hacer un podcast y para eso necesitaba un brazo para sostener el micrófono cerca de mi cara. Y resulta que un día voy a la casa de mis padres y veo esta lámpara y le digo, ma, ¿qué onda esa lámpara? ¿La puedo ocupar? Y no sé si la puedes ocupar. Mi mamá no habla así. Pero bueno, cuestión que me la prestó a la lámpara y después de pensarlo un par de días se me ocurrió una idea que me parece buenísima porque es barata, es fácil de hacer, es súper rápido de hacer, lo haces en una hora y la mejor parte es que cuando quieras volver a utilizar la lámpara o cuando se la tengas que devolver a tu madre, simplemente desenroscás del micrófono, le pones un foco y acá no pasó nada. Para hacer este adaptador vas a necesitar 4 ingredientes principales. El primero es un tornillo que dependiendo del micrófono o el soporte de micrófono que tengas, puede ser un tornillo de 1/4 o un tornillo de 3/8. Ese es como el nombre oficial que tiene, pero la manera fácil de saber cuál tornillo necesitas es simplemente agarrar el micrófono, ir a la ferretería y decir necesito un tornillo para esto. De largo tiene que ser mínimo unos 4 centímetros. Ya que estás ahí en la ferretería, también comprate una tuerquita para ese tornillo. Si llegas a encontrar este tipo de tuercas así redondas, muchísimo mejor porque esas las podés enroscar con la mano. Y si no, una tuerquita común y silvestre funciona. La vamos a utilizar para sujetar en una posición fija el micrófono cuando lo atornillemos en la cámara. De esa manera es como que no puede girar para ningún lado. El tercer ingrediente que vamos a necesitar es masilla epoxi. Acá en Argentina se comercializa con el nombre de epoxilina o masilla de artesano. Es como una especie de masilla que tiene 2 componentes, por lo general de distintos colores. Cuando están separados son maleables, pero una vez que los mezclas y lo dejas reposar, se convierte en una especie de plástico duro, bastante resistente. El último ingrediente que necesitamos es esta cosa cuyo nombre técnico es un adaptador de rosca E27 a rosca E14. La rosca E27 es la rosca que tiene la mayoría de los focos y es la rosca que tiene la lámpara. Y la rosca E14 parece que son de focos más chiquitos. En realidad no importa qué rosca tiene adentro. Lo que importa es que por fuera tenga la famosa rosca E27. Que se llama E por Thomas Edison. Es la misma rosca que inventó Thomas Edison allá en... Habiendo visto todos estos ingredientes, me imagino que ya te ves venir lo que voy a hacer. Voy a agarrar un poco de masilla, la voy a mezclar. Voy a poner un poquito dentro del adaptador, ahí tuki tuki tuki. Le pongo un poquito alrededor del tornillo, meto el tornillo en el adaptador, le pongo un poquito más de masilla para rellenar. Me fijo que el tornillo quede más o menos recto. No hace falta que quede así como súper recto, pero bueno, soy un poquito obse, así que me fijo que quede lo más recto posible. Para eso lo hago rodar sobre la mesa, porque ahí se ve si está derechito o no está derechito. Cuando me parece que está más o menos derecho, lo doy por terminado y lo dejo reposar un tiempo. Tarda unos 10 minutos creo en fraguar y en endurecerse y luego de 24 horas es cuando realmente adquiere la mayor dureza. Habiendo pasado ese tiempo, tenemos esta maravillosa invención. Un adaptador foco-micrófono. Invento mío. Yo no sé si alguien más lo ha inventado, pero a mí se me ocurrió y dije, ya que lo voy a hacer, hago un videito, lo comparto con ustedes. Quizás alguno de ustedes también está pensando en hacer esto para streaming, para podcast, lo que sea. Y capaz que también tienen una lámpara por ahí que puedan adaptar. Obviamente la lámpara no la conecté a la electricidad. Creo que no hace falta que te diga esto, pero bueno, no la conecté. Este cable que ves acá es el del sonido, no está conectado. Si llegan a reproducir este invento, mándenme una foto por Instagram, me gustaría verlo. Y fíjense en la descripción quién les dice que en algún momento hago un podcast.